Hola, ¿cómo están? Me gustaría compartir con ustedes un versículo, una breve reflexión sobre dos versículos de la Biblia. Esto en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 y 9. Versículos que yo creo que son importantísimos, lo suficiente para que todo cristiano al menos debiéramos tenerlos de memoria, debemos de traerlo aquí. La Biblia, de hecho, nos llama a memorizar la palabra, a traerla aquí en la mente, a manejar correctamente la palabra y a meditar en ella. De hecho, es interesante el concepto de meditación bíblica. Es muy diferente al concepto de meditación de las religiones de Oriente, por ejemplo, ¿no? Tal vez estás más familiarizado con esta idea, ¿no? De la meditación del monje, el monje budista que está meditando, y de lo que se trata es de vaciar tu mente, ¿no? La concepción religiosa oriental, en las principales religiones orientales, se trata de que vacíes tu mente y la pongas en blanco, ¿no? Es todo lo contrario al concepto de meditación bíblica. Aquí se trata de ir a la palabra de Dios, estudiarla, y meditar en ella significa como que masticarla, saborearla, repensar en eso, hasta que Dios eventualmente vaya afectando para bien la manera en que piensas, y eso eventualmente se traduzca en acciones diferentes, en un modo de actuar diferente, ¿no? Y creo que conviene meditar en estos versículos y memorizarlos, ¿no? Para traerlos aquí continuamente en la mente. Porque yo creo en particular me llaman la atención porque resumen de una manera magistral el tipo de espiritualidad que ofrece el Dios de la Biblia, ¿no? El tipo de espiritualidad que representa el Dios de la Biblia en comparación con religiones, con las religiones humanas inventadas. Insisto, no llamo a la espiritualidad cristiana, al cristianismo bíblico, una religión inventada por hombres, a pesar de que la Biblia es escrita por hombres, dice la misma palabra por inspiración del Espíritu Santo, por toda la evidencia que tiene este libro de que es algo que va más allá de lo natural, ¿no? Que hay de entrada algo espiritual, sobre espiritual, que va más allá de lo material, que no se puede explicar por la acción humana. Por eso mi insistencia de que este libro sí tiene evidencia de que proviene realmente de un ser que nos excede a nosotros, a diferencia pues de los otros libros sagrados de religiones humanas que se quedan en la esfera netamente de la contemplación o la sabiduría netamente humana. Pero bueno, después de esta breve disertación sobre las religiones, ¿qué dicen estos dos versículos y por qué a mí me parece que vale la pena que los memorices? Dice el versículo Efesios 2, capítulo 8 al 9, dice: Dios los salvó, a ustedes los salvó, a nosotros obviamente Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, de modo que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Voy a ir parte por parte para que de lo que me ha permitido haber meditado este versículo y de lo que he leído de las meditaciones de otros cristianos, que podemos extraer de él, ¿no? Si tú te decides a meditar en este versículo, apropiarte de él y memorizarlo, Dios te revelará lo propio y lo que más aplica para tu caso. Fíjate, la primera parte dice: Dios los salvó. Dios los salvó por su gracia. Esto va en contra completamente de el espíritu, de toda la lógica que tienen las religiones humanas. ¿Por qué? Porque en las religiones humanas, sea islam, sea budismo, sea hinduismo, taoísmo, lo que quieras, cualquier religión, tú vas a las religiones, invariablemente todas se tratan de que tú hagas algo, tú tienes que hacer algo o muchas cosas para alcanzar la salvación. Y el concepto de salvación es muy diferente entre una religión y otra, no se parecen entre los grandes grupos de religiones, es totalmente diferente la concepción. A diferencia de lo que muchos piensan, que todas las religiones son iguales o llevan a lo mismo, no, tienen premisas muy diferentes, y la idea de salvación en las religiones es muy diferente. En todas las religiones, aunque sean diferentes, invariablemente todas llevan al hecho de que tú tienes que hacer algo para salvarte, ¿no? En el caso del budismo, ¿cuál es el concepto de salvación? Bueno, de que pum, llegas a la iluminación y te fundes con el todo, con el universo prácticamente, ¿no? ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues haciendo cosas, ¿no? Esforzándote justamente en meditación, esforzándote en seguir con los principios, con las nobles verdades,
transitar por un sendero de pasos, el llamado sendero óctuple, ciertos pasos y cuestiones que tienes que hacer para alcanzar este nivel de iluminación, ¿no? En esta idea de espiritualidad. En el Islam, pues tienes que cumplir con los 5 pilares de la fe, ¿no? Con el ayuno, con ir a la Meca al menos una vez en tu vida, con diferentes rituales, diferentes mandas, diferentes ordenanzas que tú tienes que hacer para ganarte la salvación, que la idea de salvación también es muy diferente a lo que vemos en la Biblia, ¿no? Y así te vas en las religiones, ¿no? Invariablemente en las religiones tienes que llevar a cabo una serie de ordenanzas, de mandas, de sacramentos, rituales, como sea, muchas cosas para que tú llegues a ese estado que las religiones llaman la salvación o el estado deseado, ¿no? Pero la espiritualidad cristiana es la antítesis de eso, porque en el cristianismo bíblico auténtico, a diferencia de lo que se enseña en muchas iglesias, de lo que se trata es no de que tú hagas algo, sino de entender y aceptar algo que Dios ya hizo por ti. Y eso es 180 grados de todas las religiones, es único lo que vemos en la Biblia, ¿no? Porque el mensaje consistente de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, pero es mucho más claro en el Nuevo Testamento, es que Dios ya hizo realmente todo lo que se tenía que hacer para que tú puedas acceder a su salvación y que de tu parte realmente prácticamente no se requiere nada, más que aceptarlo como un regalo. Y es así como empieza el versículo. Él lo salvó. Él lo salvó. No hiciste tú nada para que te salvaras, ¿no? Lo salvó por su gracia. Aquí la palabra es importantísima, ¿no? No dice lo salvó por sus buenas obras, lo salvó por las buenas personas que son, por todas las cosas, la caridad que han mostrado, por el amor que tienes, por lo alegre que eres. No, nada de eso, ¿no? No te salvó por algo que tú hayas hecho, ¿no? Él te salvó por su gracia. Y el concepto de la gracia de Dios es una de las verdades teológicas y de las doctrinas más importantes de la Biblia, que es el hecho de que Dios es tan rico en misericordia, en amor y con ganas de bendecir a toda su creación, que Él te regala la salvación. De ahí viene la palabra gratis, ¿no? De la gracia de Dios. Caris es la palabra en griego. Caridad, un regalo prácticamente. Un regalo que Dios nos da. Entonces, lo que dice aquí este versículo y que confirma el resto de la Biblia, y en particular en el Nuevo Testamento, es que Dios te regala su salvación, que te la ofrece gratis, sin que tengas que ganártela, sin que tengas que hacer nada, ¿eh? No, desgraciadamente es tan fuerte esta idea de que yo tengo que ganarme las cosas buenas, que es parte de la experiencia humana, ¿no? Si quieres algo bueno, lo bueno cuesta, ¿no? Es la idea, ¿no? El que quiera azul celeste que le cueste, hay que trabajar por las cosas buenas de la vida, hay que esforzarse. Y eso está tan metido en nuestra concepción de la experiencia, de la realidad humana, que es natural que lo plasmemos cuando inventamos y diseñamos religiones, ¿no? Pues para alcanzar el mejor y el mayor estado de todos, que es la salvación, pues tú te lo tienes que ganar. Cuesta mucho. Tienes que trabajarle, ¿no? Moralmente sobre todo, y haciendo, repito, una serie de pasos y de cosas que ya depende de cada religión. Pero Dios, bien dice la Escritura, ¿no? Que la sabiduría de Dios es contraria completamente a la sabiduría del mundo, ¿no? Va en contra completamente de lo que pensamos los seres humanos. Porque Él dice, no, yo te regalo la salvación. No es que a mí no me haya costado nada. A mí me costó algo horrible, ¿no? Me costó juzgar a mi hijo inocente por las ofensas de toda una humanidad y hacer que pasara 10,000 millones de infiernos para poderte perdonar. Pero una vez logrado esto, yo te lo regalo. Gratis, por mi gracia, porque quiero hacerlo, ¿no? Entonces es una primera gran distinción, ¿no? Entre lo que la Biblia dice, que es lo importante, contra lo que dicen normalmente las religiones, repito, incluido las religiones cristianas, tristemente, ¿no? Porque vas a la mayoría, en la Iglesia Católica es un 100% de probabilidad de que vas a escuchar que te tienes que ganar la salvación, pues cumpliendo los sacramentos, ¿no? El bautismo, la confesión, la confirmación, la Eucaristía, bla, 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 todo, ¿no? Y en las iglesias cristianas yo me atrevo a decir que es un 60-70% de probabilidad que el mensaje que vas a escuchar es que se trata de que cumpla los mandamientos de Dios, que busques la santidad de Dios, y que la Biblia nos llama a eso, pero ahí lo enseñan como que tú tienes que hacer eso, normalmente lo enseñan, tienes que hacerlo para, pues, alcanzar la salvación de Dios, ¿no?
Y la Escritura es completamente contraria a eso. Él dice, no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Dios ya hizo. Y no se trata de quién seas tú, sino de cómo es Él realmente, ¿no? Parafraseando una canción cristiana muy bonita. Entonces, Él te regala esto gratis, la salvación. Es una primera gran lección que nos condensa este versículo. Fíjate, y lo repite, ¿no? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Si tú, cristiano, crees, o aunque no seas cristiano, crees que Dios, cuando mueras y estés frente a Él, te va a decir, es un honor que estés aquí, ¿no? Pepito, es un honor que estés aquí porque fuiste una persona tan excelente, ¿no? Desbordaste buenas obras, un padre ejemplar, trabajador, buen amigo, buen hijo, sin vicios. Me siento honrado de que entres a mi casa, ¿no? Y quiero extenderte aquí frente a toda la corte celestial mi más sincero reconocimiento. Y muchos cristianos creímos eso en algún momento, ¿no? Que somos tan buenas personas, pues que Dios ¿cómo no nos va a aceptar, verdad? En el nuevo cielo y en la nueva tierra, ¿no? O de perdida, pues estamos en la idea de que, no, bueno, pues se trata de que hagas más cosas buenas que malas, ¿no? La idea de la balanza, ¿no? A final de cuentas, él nos va a pesar tus buenas obras y tus malas obras. Y pues como todos, dentro de la concepción de cada ser humano, todos somos buenos, ¿no? Somos buenas personas, pues va a pesar más el lado bueno. Entonces ya me gané la salvación, ¿no? Y esta es la idea que traemos, ¿no? Los cristianos, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si has escuchado estas frases de no hables así porque se pierde la salvación? Pues si no se trata de ganártela, ¿no? No te la has ganado para empezar, ¿no? No es que lleva ciertos puntos y hay que cuidar el balance de puntos verdes contra puntos rojos, no se trata de eso. Pero así pensamos, ¿no? Y aquí nos remarca claramente, tú no tienes ningún mérito en eso, ¿no? ¿Qué mérito tienes tú en que Dios, para empezar, se haya humillado a sí mismo, haciéndose hombre, viniendo a vivir una vida en las peores condiciones posibles, llevar una vida santa y perfecta, en perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, dejarse ser humillado, insultado, golpeado y crucificado por los seres humanos para ir a juicio ante el Padre, en el juicio de las eras y de donde se juzgaron todos los pecados de todos los hombres, de todas las eras, y mandar a su Hijo y que Jesucristo haya ido a pagar un infierno por cada ser humano, ¿no? ¿Qué mérito tuve yo, tuviste tú en eso? No tuvimos ningún mérito, ¿no? Y es gracias a eso que hizo su Hijo que Él te puede regalar la salvación, te puede perdonar de gratis, ¿no? Porque todos tus puntos rojos o tus maldades o tus pecados se los cobró a Jesús en la cruz, ¿no? Y en el infierno que Él pagó para que tú y yo no tengamos que ir al infierno. Entonces, ¿qué mérito podríamos tener nosotros en eso? Ninguno. Y aún así, increíblemente los cristianos, ¿no? Perdemos el foco, ¿no? Perdemos la película y caemos en este pensamiento religioso de que yo soy muy buena persona porque pues yo no bebo, yo no fumo, yo no digo malas palabras, yo no escucho música mundana, yo no hago esto, no hago el otro, no tomo no tomo Coca-Cola, no hago esto, no hago el otro. Nada de eso, ¿no? Simplemente por esas cosas creemos que ya tenemos mérito especial y que Dios nos tiene que aceptar en el paraíso, y no es así, ¿no? Y repito, no es el único versículo. Aquí lo agarro porque condensa preciosamente este mensaje, ¿no? Dice, aquí el único punto, ¿no? Bueno, eso tú podrás decir, entonces, si es toda la obra realmente es de Dios por medio de lo que hizo Jesucristo, o sea que todos vamos a estar salvos. Y ahí entra la disonancia mental, ¿no? Porque decimos, ¿cómo? Entonces, pues yo que trato de ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen amigo, lo que sea, un buen empleado, voy a ir al cielo porque Jesús me lo regala igual que Adolfo Hitler, ¿no? Y ahí entra el tema de no me cuadra el asunto, ¿no? No me cuadra el asunto. Pues no cuadra el asunto porque sí hay una parte que tú tienes que hacer, pero es una parte más bien que cae entre el terreno de lo pasivo-activo, ¿no? Donde realmente no es que dependa de ti la salvación, pero sí tú tienes que dar un paso para que puedas recibir este regalo que Dios te quiere dar. Y aquí lo dice, ¿no? En la primera parte del versículo 8. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo lo salvó? Cuando ustedes creyeron. Y hablaba de esto en el estudio pasado,
de que el concepto de fe bíblica es diferente al de otras ideas y otras definiciones de fe. Ahí hay que tener cuidado que no malinterpretemos las cosas, ¿no? Fe bíblica es que tú entiendas, que tú concuerdes con Dios, que llegues a decir, sí, Dios, estoy de acuerdo contigo. Una, en que eres digno de su juicio, en que eres merecedor de su juicio, que has hecho cosas que están mal, que has quebrado sus leyes morales, ¿no? En mayor o menor medida, quizá menos que otras personas, pero ciertamente que las has quebrado y con eso basta para que no tengas una deuda pendiente con Dios, ¿no? Entonces que tú concuerdes, es verdad, Señor, ¿no? Tienes toda la razón, yo he hecho mal. Sí, quizá he sido buen padre, buena madre, buena hermana, buena esposa, buen empleado, pero he mentido, ¿no? He codiciado, he envidiado, cosas que no son aceptables para ti. Y por lo cual, y lo único que Dios nos pide, y ahí entra el concepto de fe bíblica, es que tú acuerdes que necesitas ser perdonado de eso, que necesitas que Dios te perdone de las cosas malas que has hecho, de las cosas malas que has pensado, o de las cosas buenas que no has hecho y que sabías que debías de hacer, ¿no? Igual que todos los seres humanos. Que tú concuerdes con Él y digas, primer paso, sí necesito, estoy de acuerdo contigo, que hay un tema, ¿no? Necesito arreglar eso contigo, yo no lo puedo arreglar. Esa es la otra, que concuerdes con Él. No lo voy a arreglar arrodillándome en la iglesia, no lo voy a arreglar llegándole flores a la cruz, no lo voy a arreglar tratando de compensar haciendo buenas obras por las cosas malas que ya hice. No se va a arreglar así. Que concuerdes que la única manera de arreglar esto es por lo que hizo su Hijo en la cruz. Tenemos que estar de acuerdo con Dios con eso, porque imagínate que a tu hijo perfectamente inocente y él sí perfectamente bueno, que lo humilló, que lo mandó a la cruz y que fue al infierno para pagar por tu lugar, ¿no? Y que llegue cualquiera de nosotros a decir, Señor, dame mi premio por lo bueno que he sido, ¿no? Pues es un insulto a lo que hizo su hijo, ¿no? El único que merece reconocimiento y el único que es digno de gloria y de honor, ¿no? Y de ser recibido con aplausos en la presencia del Padre. Es un insulto para Dios que nosotros nos creamos dignos o merecedores de ese tipo de reconocimiento y de salvación. Lo único que quiere nosotros es humildad. Sí, Señor, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que la única manera es lo que hizo tu hijo, ¿no? Porque si hubiera otra manera, pues ¿para qué vino su hijo, no? Dice un versículo bíblico, ¿no? Porque si hubiera otra manera de ser salvo, o por cumplir, dice el versículo, por cumplir las obras de la ley, o sea, por cumplir los mandamientos de Dios y ser buenas personas, pudiéramos ser salvos, pues por demás murió Jesucristo, ¿no? O sea, ¿para qué vino? Si tú te lo puedes ganar por tu buen comportamiento, ¿no? No habría necesitado que Él muriera, no habría sido necesario que Él muriera. Entonces, creer en Jesús, fe bíblica es eso, es concordar con Dios, darle la razón que la tiene, ¿no? Nosotros somos los que estamos equivocados, somos muy egoístas y soberbios para verlo, ¿no? Y después decirle, una vez que estás de acuerdo con Él, dice entonces Jesús, bueno, entonces aceptarías mi regalo de perdón porque te quiero perdonar. No quiero verte humillado para burlarme de ti o para reírme o para pisotearte, no, porque te quiero perdonar, quiero borrarte, quiero limpiar completamente de cualquier falta para que vengas a mi presencia y seas mi hijo y seas parte de mi familia, ¿no? ¿Aceptarías este regalo? ¿Lo aceptarías? Y lo único que tenemos que decir es sí, ¿no? Siempre platico esto porque es algo que me dejó muy marcado. Una vez platicaron con una persona de edad y hablándole de este mensaje, él me decía, pero ¿cómo yo voy a pedir que Él pague por mí? ¿Cómo yo lo voy a permitir que a Él lo castiguen en mi lugar? ¿No? Y fue difícil porque tenía razón el Señor, ¿no? Entendía que es injusto lo que le pasó a Jesús y que Él haya ido al infierno por nuestra culpa, ¿no? Y Él no quería aceptarlo, Él decía, no, no está bien que Él haga eso. Pero yo le dije, bueno, es que Dios ya lo hizo. Lo único, si tú ya estás de acuerdo que necesitas ser perdonado, porque había eso en el corazón de Él, pues lo único que tienes que decidir es si aceptas ese regalo, porque Él ya lo hizo, no es como que lo va a hacer, ¿no? Jesús ya lo hizo y te lo quiere ofrecer como regalo. Y Él al final Él dijo, sí, lo acepto. Y esa es la segunda parte. Entonces, para esa persona, y lo tengo muy grabado, el día en que realmente fue salvo por la gracia de Dios fue cuando creyó en Jesucristo, cuando creyó en Él, como dice el versículo. Él los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron en Él, ¿no? No tienes ningún mérito en eso. Y luego remata todavía como por si no quedó claro, ¿no? La salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos realizado, así que nadie puede jactarse de ser salvo, lo que vengo diciendo, ¿no?
Y esta es la definición perfecta de espiritualidad bíblica, ¿no? Completamente contraria a la religión humana. Fíjate que leer al revés este versículo, leerlo al revés, nos da la definición de religión. Dios los salvó por sus buenas obras, no por su gracia. Cuando ustedes obraron bien, cuando se portaron bien. Ustedes tienen todo el mérito en eso, ¿no? La salvación es un premio a las cosas buenas que hayamos hecho, así que ustedes tienen todo el derecho de jactarse de ser salvos, ¿no? Y es una joya en ese sentido el versículo porque ilustra lo que es la persona religiosa, ¿no? Yo creo que todos hemos caído en religión alguna vez, no es que estemos exentos de esto. E incluso como cristianos se nos olvida, perdemos el rumbo y volvemos a caer en religión. E ilustramos este versículo, ¿no? Creemos que somos tan buenas personas, que somos tan diferentes espiritualmente o moralmente de los demás, ¿sí? Que ya nos ganamos el cielo, que Dios nos va a dar un premio, que somos mejores que los otros y por tanto nos jactamos y nos sentimos orgullosos, ¿no? Esta es la esencia misma del orgullo religioso, ¿no? Como está ilustrado en esta parábola del fariseo y el publicano, en donde el fariseo, esta persona religiosa concentrada en cumplir a la perfección, según él, todos los mandamientos y las mandas y ordenanzas que manda Dios, y por lo cual se sentía digno de orar de pie con el pecho inflado y decirle, Señor, te doy gracias que yo soy un fariseo, que no soy como perverso, como es publicano, o sea, cobrador de impuestos, ¿no? Y la estampa del orgullo religioso, porque eres moralmente superior que los demás, ¿no? Mientras el publicano ilustra la espiritualidad bíblica auténticamente. Él oraba de rodillas, no se atrevía ni siquiera a mirar el cielo, ¿sí? Decía, Señor, perdóname, no soy digno de ti porque yo he pecado, yo he hecho maldad, ¿no? ¿Y qué dice la parábola? Este fariseo regresó a su casa bajo el juicio de Dios, mientras que el publicano regresó justificado, declarado justo e inocente por un Dios santo. Entonces, a esto es a lo que se nos llama nada más, ¿no? ¿Qué está de tu parte para salvación, para hacer las paces con Dios, para tener la eternidad asegurada, ¿no? Para que se vaya por completo el miedo a la muerte, para que podamos estar seguros de que estamos bien con Dios, para experimentar al Dios vivo que quiere tener una relación contigo desde ahorita, que se prolonga hasta la eternidad, pues solamente tienes que concordar con Él, ¿no? Tienes que estar de acuerdo con Él, creer en Él, en lo que hizo su Hijo Jesús, ¿sí? Y permitir que te dé este regalo, ¿no? Tener la humildad suficiente para aceptar este regalo, que siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? Aceptar un regalo caro, carísimo como este, así sin merecerlo así de la nada, pues cuesta, no es tan sencillo, no es tan sencillo aceptarlo. No es como si viniera alguien con oye, te quiero regalar este reloj de diamantes y de platino, nada más porque me nació dártelo, ¿no? Pues o te genera desconfianza o dices, quiere algo, o qué, cómo, no, cómo crees, yo no, qué cosa hice, yo no te puedo dar nada, ¿no? Nos cuesta trabajo recibir regalos, pero es realmente lo único que tenemos que hacer. Entonces, primero, de acuerdo con lo que dice el versículo, concuerda con Dios en que sí necesitas ser perdonado por un Dios santo, que tienes que hacer las paces con Él, ¿sí? Que tienes que permitir que Dios cancele todas tus deudas, solo Él lo puede hacer, y que la única manera es por medio de lo que hizo su Hijo Jesús en la cruz. Que concuerdes con Él, estoy de acuerdo, Señor. Y que le digas, acepto tu regalo, no lo voy a rechazar, ¿no? Acepto lo que hizo tu Hijo Jesús por mí, te quiero conocer, quiero esta salvación que me ofreces gratuitamente, ¿no? Y eso es todo lo que tienes que hacer, ¿no? En ese momento Él te salvará por su gracia, pondrá tu Espíritu Santo en ti y conocerás su salvación. No lo pospongan, si no lo has hecho y no has aceptado este regalo, puedes hacerlo en este preciso momento, háblalo con Él, no tienes que ir a una iglesia, no tienes que hacer nada más que de corazón aceptar su oferta. Que Dios los bendiga.